Bien, buenos días hermanos. Hoy nos ha correspondido el día número 15 de nuestros 40 días de oración. Y el título es ¿Y si la prueba es muy fuerte para mí? Y la cita bíblica está en Génesis 37, el versículo 27 y el versículo 28. Y nos dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Bueno, si nosotros miramos esta cita bíblica, es el nudo de la historia de José, porque aquí vemos el conflicto que hasta ahorita estaba iniciando en José. Notemos que José había sido humillado, él había sido ultrajado, golpeado y finalmente lo lanzan a un pozo seco. Ahora, en esa caída pues lo más seguro es que él tuvo que haber sufrido un golpe. Miremos que Rubén no permitió que su hermano fuera asesinado y Judá, mientras analizaba aquella incómoda situación, nos comenta que divisó a lo lejos a los ismaelitas o los mercaderes y propuso, el mismo Judá propuso a sus demás hermanos que él fuera vendido. Bueno, no sé si nosotros hemos pensado en esta historia y qué tal que nosotros nos pongamos en los zapatos de José, cómo actuaríamos nosotros o qué tristeza, qué vacío tendríamos en ese momento. Notemos que aquí nos dice el autor del libro que comienza la desgracia de José. Noten que en este momento de la vida es cuando un padre va a perder a su amado hijo. Solamente pensemos en que un hijo suyo, un hijo mío, eh, no esté, se pierda, de repente no aparezca en el lugar. Noten que desde ese mismo instante nuestra vida sería completamente diferente. Pero noten que Dios le permite a José recibir esos maltratos de sus hermanos. Pero nos dice Ellen G. White que esto no era nada comparado con lo que se avecinaba. Nosotros no nos podemos imaginar cómo sería la vida de un esclavo en los tiempos bíblicos, porque la vida de un esclavo era una suerte terrible, y dice que era más temible esa suerte que la misma muerte, porque un esclavo prácticamente no tenía conciencia, no tenía decisiones, y si un amo quería simplemente quitarle la vida por cualquier situación lo podría hacer. Entonces notemos que en un solo instante José, de ser el niño mimado, de ser el niño protegido, el favorito de la familia, empezó en una cadena descendente hacia lo negativo, podríamos decirlo, si nosotros nos quedaríamos solamente con la historia hasta aquí. Podemos también pensar en Job. Noten que Job, en un momento donde su vida era grande, tanto económicamente, su familia, su vida espiritual, estaba por encima de muchas cosas, en un instante lo pierde todo. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces cuando parece que ya nosotros no tenemos dificultades, parece que tenemos una fe robusta, parece que vamos hacia arriba, pero a veces en ese instante llega una prueba, una dificultad en el cual en ese día todo lo vamos perdiendo. Ahora, notemos que mmm, José llora amargamente al pensar en su padre. En el Espíritu Profecía nos dice que cuando él pasaba con los mercaderes que lo llevan hacia Egipto, divisó por última vez aquel lugar donde él nació y pasó estos años de su juventud. Y imagínense en la tristeza de él ser alejado de su familia solamente, y no por su propia voluntad, sino por voluntad ajena. Entonces noten que él piensa en su padre, piensa en el maltrato de sus hermanos, y cómo él le pide a ellos que no lo hagan. Pero sin embargo ellos no hicieron caso a José y lo hicieron de igual manera. Entonces vemos que todas estas cosas nos pueden pasar, ¿cierto? De repente lo tenemos todo, pero después en un solo momento lo podemos perder todo. Pero la pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros o cómo actuaremos
Si nosotros vemos una prueba que se acerca es demasiado fuerte para nosotros, ¿qué haremos? ¿Qué pensaremos? ¿Qué pensaría José en ese momento? No sé qué sentimientos tendría la parte del desánimo, de la tristeza, de físicamente estar golpeado. No sé si él en ese mismo instante tendría sentimientos de, de querer vengarse de sus propios hermanos, o sea, tener venganza contra sus hermanos. Pero finalmente nosotros sabemos que él fue llevado allí y parecía que Dios no le contestaba sus peticiones, parecía que Dios estaba en silencio ante esta dificultad. Notemos que José era un joven que había aprendido de Dios y era espiritual, y podemos notar que él podría estarle pidiendo a Dios para que lo ayudara o lo librara de estos mercaderes ismaelitas, pero Dios pareciera que no contestara. José estaba completamente frustrado, pero notemos que el silencio de Dios no significa que Dios esté ausente. Nos dice que cuando Él queda en silencio es porque está trabajando y está mirando cómo hacer una mejor solución ante las dificultades. Ahora, notemos que en la venta y en su viaje a Egipto, el Dios Todopoderoso le estaba guiando en esta desgracia de su vida. Es difícil notarlo. Si la vida de José fuese hasta este versículo, nosotros no entenderíamos el desenlace. Pero noten que Dios estaba guiando algo negativo y va a sacar algo positivo que para nosotros por el momento suena imposible, ¿cierto? Pero es la providencia de Dios. Dice que en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. ¿Sí ven? Para nosotros suena extraño que de algo negativo salga algo positivo, pero Dios actúa en la providencia para que de esto sea una bendición para él. Y si fue una bendición para él, pues también debe o va a ser una bendición para cada uno de nosotros en nuestras dificultades. Entonces, mis amados, nosotros debemos aprender que a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas negativas que nos ocurren hoy y mañana o cualquier día, nosotros debemos aprender a entender que Dios todo lo dirige para el bien de sus hijos. Pues eso lo dice la palabra suya, dice que a todos los que aman a Dios todas las cosas les salen a bien. Entonces nosotros debemos aprender a confiar en esas promesas a pesar de las dificultades que tengamos y las grandes dificultades y pruebas que vendrán en el futuro. Entonces vamos a poner nuestras manos en Dios para que nos ayude en aquellas situaciones en las cuales podemos desanimar, podemos estar a punto de tirar la toalla o de renunciar a las situaciones en medio de las pruebas. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su apoyo. Oremos. Cariñoso Dios que estás en el cielo, danos fortaleza, danos firmeza y guíanos para que a pesar de nuestras luchas y pruebas en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito económico, podamos aprender a dejar todo ante tus pies, Señor. Ayúdanos a tener esa fe como la de un niño, de poder darte nuestra mano, Señor, y tomarla fuertemente para que tú no nos sueltes y nosotros a ti tampoco. Ayúdanos, Señor, para que podamos vencer a pesar de las dificultades, de las tinieblas que a veces oscurecen nuestros sentidos, y que cada día podamos enamorarnos aún más y más de ti. Gracias por tus consejos a través de nuestros patriarcas y en este caso de José. Que podamos entender que tú quieres lo mejor para nosotros y a pesar de las dificultades, Señor, tú vas a mejorar la situación si aprendemos a confiar en ti. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.